Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, en este lindo trasfondo de nuestro parque médico, en la pradera, en Dos Quebradas, a media cuadra de la iglesia, con este fondo del maestro Alonso, del maestro John Jaime Morales, compartiendo con ustedes diferentes temas de prevención y educación en salud. Queremos que cada día ustedes entiendan este espacio como una ayuda terapéutica. No pretendemos reemplazar una consulta médica. Este tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que quiere llegar a todos sus hogares pensando en prevención y en educación. Aquellas personas que nos han preguntado por diferentes sitios donde puedan conseguir la línea de medicamentos, en Bucaramanga pueden ubicar Nueces y Semillas, en Cali, Droguerías Alonso y Artemisa, en Estar Bien en Medellín, en la Plaza Botero. En Ibagué ustedes pueden ubicar la tienda naturista Flor de la Salud, que está ubicada en la calle 13, 3A52, y el teléfono en Ibagué es el 263-2558. Quiero pedirles el favor a ustedes que no se dejen cambiar sus fórmulas médicas. Con frecuencia vemos que los pacientes nos dicen que van a sitios aún donde tienen expuestas nuestras fotos y les ofrecen y les cambian los productos. Esto no es ético, esto no es médico, esto es jugar con la salud. Preferible que a estos sitios no vuelvan para que no jueguen con su salud. Hay ejemplos muy claros. Cuando nosotros formulamos a un paciente con diagnósticos, con exámenes de laboratorio, con paraclínicos, sabemos qué producto es el que necesita. Por lo tanto, no se dejen cambiar productos. Contratan niñas que hacen mercadeo y entonces les dan comisiones y demás, y lo que hacen es tratar de vender un producto, pero no piensan en su salud. Entonces no se dejen cambiar sus fórmulas, por favor. Hoy estaremos desde nuestro parque médico compartiendo con ustedes en uno de los consultorios que tenemos, integrado a la consulta médica, algo muy importante que es la evaluación integral del paciente en el campo de la odontología neurofocal. Cuando el paciente llega a nuestra consulta e ingresa para ser evaluado, siempre pasa primero por odontología, porque en muchos sitios uno se le da la importancia que debe tener la boca en el contexto integral holístico del paciente, pero vemos muchos casos clínicos que no se le encuentra una causa. Y cuando evaluamos al paciente vemos unos problemas odontológicos, y en la odontología neurofocal sabemos que hay una relación directa de cada pieza dentaria con el sistema neurológico y el resto del cuerpo. Por eso tratamos que a nuestros pacientes se les realice una radiografía panorámica y mirar muy bien el maxilar superior, el maxilar inferior, las articulaciones y toda la parte odontológica. Con esto, que además es un precio muy económico, tenemos una base muy importante para que de la mano de los odontólogos neurofocales nosotros podamos armar toda esa sintomatología y hacer un diagnóstico. Estaremos con el doctor Efraín Rivera, con la doctora Adriana Maya y con el doctor Juan Carlos Monsalve, quienes coordinan esta parte de odontología, y poder contar varios casos clínicos después de este corte de comerciales y píldora de optimismo. Vamos a tratar de hacer en este programa lo que es la rutina nuestra en la consulta. Estos programas no los editamos, son espontáneos, es del corazón. Si hay errores nos los disculpan, pero es lo que hacemos en la consulta. Estamos en el consultorio odontológico, que es, digamos, el filtro para llegar a los consultorios de los médicos, que hacemos la parte de la medicina integral o biológica. Cuando el paciente ingresa, está Lorena, que es la auxiliar de odontología, está el doctor Efraín, odontólogo, y la doctora Adriana Maya, explicándole a los pacientes todo el proceso y la evaluación. Entonces el paciente ingresa, estamos grabando en estas horas de la mañana, tenemos ya pacientes que llegan a la consulta normal, pero siempre se hace ese filtro. Doctor Efraín, bienvenido con casos clínicos. No sabemos qué caso clínico es, pero ellos entran
todo tipo de persona, porque la gente dirá, no, entonces nada más los que tienen la dentadura completa, nada más las personas que tienen determinadas patologías, o porque le duela una muela, o porque tenga algo en la boca. No, nosotros evaluamos a todos los pacientes, inclusive tratamos que los pacientes se les realice la radiografía, para poder hablar. Doctor Efraín, usted recibe al paciente y muchos inclusive no quieren, son reacios, pero ustedes dos tienen una manera muy bonita de explicarle a los pacientes, porque nosotros estamos en consulta, por qué y cómo deben de llegar a la consulta. Sí, nosotros Doctor, bienvenidos, felicidades, doctor Efraín, doctora Adriana. Muy buenos días, bienvenidos a toda Conexión Vital, a todos los televidentes, están en nuestra casa, estamos en la consulta odontológica. Tengo el placer de presentarles al doctor Efraín Rivera, mi compañero rehabilitador, y que juntos hacemos la valoración y hacemos la parte de odontología neurofocal de Parque Médico, junto con el doctor Oscar Iván Grajales. Bueno, el paciente ingresa al Parque Médico y antes de pasar a la consulta del doctor Jorge Enrique, pasa con nosotros y, como decía el doctor, es el primer filtro. El doctor Efraín, yo lo atendemos, no conocemos al paciente y bueno, vamos a ver cómo hacemos la valoración. Bueno, perdón un segundito, yo me pongo... Doctor Efraín, muchas veces el paciente dice, no, yo no quiero. Y yo veo a ustedes tratando, porque nosotros no tenemos tiempo de decirle al paciente por qué. Porque ellos dicen, pero es que yo vengo es porque tengo un problema en la próstata, o tengo un problema de gastritis, que tiene que ver la odontología. Es lo primero que ellos dicen y piensan. Sí, generalmente a nosotros nos toca convencer muchas veces al paciente y decirle, por favor, es que para que pueda pasar allá necesitamos que se deje revisar su cavidad oral, su boca, porque tenemos claro que por allí es donde empiezan gran cantidad de los problemas que el paciente tiene. Y entonces, en este momento vamos a revisar el paciente, a ver qué encontramos. Un paciente que está en sala antes de empezar a la consulta. Los pacientes son reacios porque la odontología siempre ha tenido la fama de ser una de las ramas de la medicina más incómoda por el sonido, por la historia de trauma anterior. Los pacientes además son reacios porque vienen a consulta médica y no entienden por qué tienen que pasar primero a una consulta odontológica. En realidad, la medicina biológica y en Parque Médico intentamos ver al paciente, o vemos al paciente de una manera integral, vemos como un todo completo, en donde la boca hace una parte fundamental de este diagnóstico. El paciente no quería ingresar porque tenía prótesis total. Él consideraba de que no tenía ningún diente y que no era necesario pasar a la valoración. Te doy las gracias por pasar. ¿Cuál es tu nombre? Abelardo. Bueno, Abelardo. El doctor te va a hacer entonces la valoración. Es muy importante que ustedes entiendan todo lo que hay detrás de una consulta integral. Y esto es una reflexión. Yo nunca he dejado de trabajar sin odontólogo, siempre he tenido ese apoyo porque aprendí de mi profesor esa parte integral del paciente, del doctor Payán, que fue nuestro guía en esto, y hacer un examen integral, ¿por qué no? Cuando podemos encontrar tanta patología y tanto problema desde la boca, que también tiene que ver con el resto de procesos patológicos en el paciente. Bueno, entonces observamos un paciente edéntulo total superior. ¿Qué es edéntulo? Que no tiene dientes, que utiliza una prótesis total para poder masticar, para poder tener la parte estética. Esto es una prótesis que se encuentra pues ya a horas de cambiar, es una prótesis que debe tener 30 o más años. También tenemos que tener en cuenta que las prótesis, con el tiempo el paciente adelgaza y se va adelgazando el hueso, se va adelgazando la cara y las prótesis van quedando sueltas. Entonces ya no las va a retener nada. Eso también tenemos que tenerlo muy claro. El paciente tiene en la parte inferior solamente unos dientes y no tiene ningún aditamento, ningún aparato en la parte inferior para poder masticar. Entonces este paciente, ¿cómo está haciendo su masticación? Única y exclusivamente con los 4 dientecitos anteriores. Relájate, Abelardo. Muéstrame. Que es un problema muy grave. Cierra.
solamente está masticando con los dientes anteriores. Los dientes anteriores, como su nombre lo indica, son incisivos, se hicieron para incidir, para cortar la comida, para cortar los alimentos, y él no tiene dientes posteriores, no tiene ni molares, que son los que muelen. Entonces el señor prácticamente lo que está haciendo es consumiendo sus alimentos enteros. Tragando entero. Recuerden que el estómago no tiene dientes. Y entonces muchas personas dirán, no, es que yo no voy donde el odontólogo porque yo tengo una caja. La caja de dientes hay que cuidarla. Y hay muchos problemas que vamos a hablar ahora más adelante, porque ahí se desprenden también muchísimos problemas. La parte de la masticación, importantísima en los pacientes. Y lo otro, es que antiguamente, doctor Efraín, a las personas les quitaban los dientes, aún hasta para regalo de 15, y el regalo era una caja de dientes. Pero hemos encontrado en muchas radiografías que cuando quitan mal esas piezas dentarias, arriba quedan fragmentos, y eso se convierte en un gran problema. Y además también quedan puntos donde hay interferencias energéticas en algunas veces cuando se sacan los dientes, cuando se hacen las exodoncias. Bueno, este paciente es importante enviarle una radiografía panorámica, así como todos los pacientes. Así no tenga dientes, como explicaban los doctores, hay que analizar cómo tiene el hueso. Nosotros solamente estamos viendo clínicamente, vemos un reborde, que se llama así, toda la partecita del hueso, del paladar, y vemos un huesito aparentemente sano. Nos hemos encontrado en muchos casos clínicos y en muchas radiografías, que es lo que pretendemos mostrar ahora: restos radiculares, dientes incluidos, malas cicatrizaciones, fracturas que pueden ser causantes de muchas patologías. Entonces, esa es el gran valor de la radiografía panorámica. Es una ayuda diagnóstica, pero nos ayuda a complementar de una manera más allá de lo que vemos clínicamente. Don Abelardo, nosotros te recomendamos tomar una radiografía para poder ver cómo tienes tu hueso, ¿sí? Queremos saber cómo te quedó la parte aquí inferior cuando te extrajeron todas esas muelitas, y el estado periodontal o el estado del hueso de estos dientecitos en esta parte de la boca. Mira, hay cosas que uno no ve. Como dice la doctora Adriana Maya, sí, ustedes ven que el doctor Efraín retira la prótesis, uno puede ver las condiciones, el estado, hasta la edad de la prótesis, pero lo que no sabemos es qué hay de la encía para arriba. Cuando le quitaron todas esas piezas dentarias o se le cayeron, en fin, si quedó algún resto de raíz allá. Entonces es la radiografía panorámica, y por eso nos vimos la necesidad de tener ese servicio en nuestro parque médico, porque a un costo muy bajo podemos hacer un programa integral en el paciente. Doctor Efraín, usted decía simplemente con coger la prótesis, no, es que la prótesis tiene tantos años y está en mal estado. ¿Cómo se evalúa? Tenemos muchas formas, permítame, Abelardo. Tenemos muchas formas de ver la prótesis. Tenemos una prótesis que se encuentra ya con algunos dientes fracturados, la prótesis como tal está fracturada, ¿sí? Y en la parte interna, en la parte de retención, encontramos que ya se encuentran muchísimos restos alimenticios, detritus, que hacen que prácticamente de eso se está fijando la prótesis, porque son prótesis que el paciente ha adelgazado, prótesis que ya no están, el hueso todos los días cambia y la parte de tejido blando cambia, y entonces permanentemente la prótesis se está soltando y se está llenando con alimentos en la parte interna. Abelardo, ¿hace cuántos años tiene esa prótesis? Y si cuando usted ha ido a consultas le han dicho algo, le han recomendado algo acerca del tratamiento de ella. Sí, la prótesis tiene, como dice el doctor, tiene más de 30 años, unos 35 años por lo menos. ¿Por qué tiene prótesis? ¿Se le cayeron o se los quitaron? Sino que, no, me los quitaron, sino que cuando anteriormente a uno le olía una muela, el mismo, pues el médico dijo, no hay que extraerle la muela, no es como hoy en día que se la recalzan a uno o se la arreglan. Cuando eso pues no había como tanta...
Sabe que Abelardo me hace recordar cuando vienen las señoras acá mayores de 65 años, donde el ginecólogo con la historia que le dice, no, usted ya no necesita ir donde el ginecólogo por la edad que tiene. Y eso pasa a muchas personas con la prótesis. No, usted ya no necesita ir donde el odontólogo, como no tiene dientes. Es decir, cuando el odontólogo precisamente lo que hace es eso. Hay muchos materiales, ha avanzado en 30 años que él puede tener esa prótesis, todo el tema de la aparatología. Sí, es excelente observación, doctor. Quiero insistir, antes de mostrar un poco de los materiales, en que Abelardo tiene totalmente contaminada esa prótesis y eso es lo que él se está tragando. Toda la contaminación a esas prótesis les dan hongos, microorganismos y él se está tragando eso. Si él fuera un paciente, yo no le he preguntado, pero si él fuera un paciente diabético con problemas de artritis, con problemas cardíacos, este es uno de los principales factores de riesgo. Una prótesis totalmente contaminada y fracturada. Bueno, Abelardo. Bueno, vamos a mostrar los materiales. Los materiales, yo no sé si nos da o corremos el computador, que entendamos que esto es en directo, estamos en un consultorio y no tenemos todas las condiciones de un set de televisión, pero sí queremos mostrar estas prótesis porque tratamos que muchos pacientes se las hacemos, se las cambiamos y se les hace esa parte estética, que también se lo merece. Tenemos un tipo de prótesis que es la prótesis con metal, es en metal y acrílico. Esto pues para nuestra forma de entender la odontología, tenemos claro que debemos evitar que tengan metal y tenemos que evitar que los acrílicos tengan cadmio, que es otro de los metales que nos está causando problemas a nivel sistémico. Ahí ven ustedes el metal, yo trato de tener esta pieza ahí en una posición fija para que ustedes vean cómo nos llegan los pacientes, y este metal en el cuerpo produce ciertos y graves cambios de interferencia. Otro tipo de prótesis que encontramos nosotros mucho con los pacientes son las famosas parciales acrílicas, que son simplemente sin metal, pero con el mismo problema y el mismo agravante que tienen ese metal dentro de la conformación del acrílico, que es el cadmio. Y estas parciales generalmente las hacen en un proceso muy rápido, no son curadas con altas temperaturas, entonces son demasiado permeables a la contaminación de la materia, de la placa bacteriana y de todo lo que vamos teniendo dentro de la boca, que es el caso del problema que tiene en este momento Abelardo. Bueno, y tenemos un sistema nuevo que son las prótesis flexibles, las prótesis que en este momento estamos recomendando y estamos colocándole la gran mayoría de nuestros pacientes. Son unas prótesis que son en nylon, es un material absolutamente duro, que es una de las condiciones que debe tener una prótesis cuando se va a colocar una prótesis removible. Es duro en la parte interna, pero tiene la capacidad de ser flexible. Él se va modificando de acuerdo a la presión que se haga. Esto hace que cuando lo colocamos sobre los dientes y sobre el tejido blando, él se adapte de una mejor manera, ¿sí? Entonces, esto lo utilizamos cuando existen algunas piezas, algunos dientes remanentes en el paciente. Por ejemplo, este paciente tiene unos 6 o 7 dientes remanentes, podemos colocar la parte anterior y los que le hacen falta en la parte posterior en este tipo de prótesis. Cuando tenemos que hacer una prótesis total, utilizamos una prótesis completa, ¿sí?, que la hacemos en un material que se llama alto impacto. Estas prótesis nosotros podemos, por casualidad, muchas veces a los pacientes, la prótesis cuando la están lavando se les cae y no, es que se me fracturó cuando se me cayó. No, este tipo de material es un material de alto impacto, no quiere decir que vayan a jugar fútbol con ella, pero pues sí es un material que si se cae va a resistir el golpe. Muchas veces el paciente por vanidad, por estética, nosotros recomendamos que tenga paladar transparente. Eso hace que se vea mucho mejor para el paciente y también que le ayude al paciente a ver en qué parte se está manchando. Esta evolución de los materiales ha permitido, además de la estética, que no es el objetivo nuestro, sino la salud, ir evolucionando, ir cambiando y
permitir hacer mayor prevención en el paciente. Abelardo no tuvo la oportunidad de que en otra época le enseñaran la evolución de estos materiales y quedó con su prótesis un poco descuidada, manchada, fracturada, pero tengan la seguridad que de aquí en adelante él va a tener la posibilidad de por lo menos escoger alguno de estos materiales, mejorar su sonrisa, mejorar su masticación, aumentar la altura de la cara y vamos a enviarle una radiografía panorámica para poder tener el diagnóstico completo. Yo quiero que veamos la imagen que está en el negatoscopio, sí, porque vamos a pasar al procedimiento, pero ganando este tiempo mientras vamos a rayos X, que ustedes entiendan para dónde vamos y qué es lo que buscamos en estos pacientes, doctor Efraín. Bueno, este es un paciente que nos llega al parque médico, no venía en ningún momento a una revisión odontológica, llega a parque médico buscando los servicios del doctor Jorge Enrique, llega con un dolor de espalda, con un dolor en cuello, y cuando lo pasamos a odontología nos damos cuenta que es un paciente que nació con labio y paladar hendido, labio fisurado y paladar hendido, ya había sido sometido a varias radiografías, el paciente viene de Estados Unidos, nosotros hacemos tomar la radiografía y encontramos en la radiografía, aquí vemos la unión donde existió en algún momento la comunicación oronasal y orofaríngea, y encontramos algunos restos radiculares. En esta radiografía diagnosticamos que hay 1 y 2 dientes que debemos de realizar las exodoncias. ¿Por qué? Porque cuando quitamos, él viene con un aparato removible. Cuando diagnosticamos, cuando retiramos eso, vemos que hay caries y que no se encuentra en muy buenas condiciones esos dientes presentes. Sí, pasamos al... No, ¿por qué no miramos, quitamos esta, Adriana, perdóneme, y vamos a ver ahora sí en el computador? Este fue el paciente que nos llegó a la consulta y eso fue, corrámoslo un poquito para atrás, Adrianita, más para atrás, lo que encontramos en el paciente, porque uno dice, cuando yo veo al paciente esa situación y cuando lo vemos en esas condiciones tan, digamos, no, tan un poquito menos, Efraín, cuando lo vemos en esas condiciones, dijimos al paciente hay que empezarle un tratamiento inmediato. Y él no venía por odontología, él venía a donde mí por otros motivos de consulta. Pero entonces empezamos a hacer el manejo integral. Este es un paciente de unos 45 años aproximadamente, de otro país, venía de Estados Unidos, donde le habían realizado varias cirugías, y en la cavidad oral encontramos una cantidad de restos radiculares totalmente petrificados, eran de este color ya completamente negro, que inmediatamente me dio a entender de que eran una cantidad de focos sépticos, además de su comunicación. Todos conocemos una persona con labio y paladar hendido, que es una patología en donde tenemos una comunicación entre nariz y la boca. Al tomar la radiografía, ya la vimos con el doctor Efraín, tomamos la decisión que en muy poco tiempo teníamos que devolverle, además de la parte estética, la parte funcional, pero principalmente eliminar todos estos focos sépticos que podrían ser los causantes en la gran mayoría de los casos del problema renal que tenía y de los problemas articulares. Entonces miren, con este caso clínico queríamos era mostrar la parte, digamos, de la historia de él y lo que encontramos en la boca. Vamos a ir a este corte comerciales y vamos a seguir analizando ciertos casos, el mismo del paciente y también unas radiografías. Ya volvemos después de este corte comerciales. Gracias. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS.
Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderles. El caso clínico de este paciente fue muy interesante porque él ni siquiera quería mostrarnos la boca y él venía por un problema digestivo y renal. Y cuando no había pasado por odontología porque no había querido, yo le abrí la boca y yo le dije, la verdad, pues no quisiera que se fuera. Casi que le dije, no lo atiendo si no le tratamos la boca también, porque uno sabe que de dónde pueden prevenir muchas cosas. Entonces ustedes vieron la radiografía panorámica, vieron las fotos en las condiciones que estaban sus piezas dentarias, pero van a ver el cambio tan humano. Y no es estético, como decía la doctora Adriana. Realmente lo estético es bonito, sí, pero no es nuestra prioridad. ¿Termina siendo estético? Sí, pero la prioridad nuestra es buscar el origen, es decir, la parte patológica que se está creando en la boca. Y este hombre tenía un problema gravísimo. Además, miren, de acá al cerebro hay esto: meningitis, sinusitis, halitosis, 1000 procesos infecciosos, problemas de corazón y de riñón por problemas odontológicos. ¿Por qué no abrirle la boca al paciente? Continuamos con este caso clínico, doctor Efraín. Gracias, doctor. Bueno, entonces nosotros tenemos el caso, el paciente nos llega, vemos la boca como tiene sus ángulos invertidos totalmente, no se le ve casi el labio superior, encontramos dentro de la boca, como había dicho la doctora Adriana, unos dientes ya petrificados, unos dientes que tenemos la parte externa totalmente negra. Pensamos inicialmente que debíamos de hacer las exodoncias de todos esos dientes, cuando ya, como les mostré ahora en la radiografía, encontramos que solamente 2 de estos dientes se debían de sacar, uno porque tenía caries y el otro porque tenía problema periodontal. Entonces, ¿a qué recurrimos? Tomamos unas impresiones para hacer unos modelos de diagnóstico, unos montajes para darnos cuenta cómo estaba el paciente en este momento ocluyendo. Él se quejaba también de tener una halitosis muy fuerte porque tenía además un aparato que llevaba como unos 18 o 20 años en boca y tenía un problema ese aparato, que era blando por dentro, ¿sí? Para darle comodidad, porque él supuestamente por esta parte de la cirugía y todo no podía tener ningún aparato que le hiciera presión y que fuera duro. Hacemos esto, hacemos un montaje de los dientes en la parte anterior para hacer una proyección de qué estamos haciéndole al paciente, cómo va a quedar el paciente. Miramos los dos lados, cómo nos está quedando la parte estética. En este momento necesitábamos que él lograra mejor fonación, porque acuérdense que estas personas tienen problemas de fonación. Entonces, con esto, aumentando la longitud de los dientes anteriores, hacemos que él pueda pronunciar mucho mejor las letras. Bueno, ya colocamos un aparato en boca y tenemos un comparativo de cómo estaba antes, con estos ángulos hacia abajo, la boca triste, y en este momento, después de que terminamos, vemos cómo al paciente ya se le ven dientes que no se le veían y cómo se le ve el labio superior, y vemos cómo ha cambiado la parte de la dimensión de los ángulos de la boca. Vamos a ver otros casos clínicos. Ok. Esta es la vemos foto. Ya el paciente feliz y sonriente, no quería devolvernos las gafas porque las iba a llevar para la moto. Bueno, lo que estamos insistiendo, como dice el doctor, es el análisis más allá de los dientes. Él siempre ha insistido que la boca no solamente es esta parte del diente hacia la encía, es más allá, es una relación de todo el organismo y la cavidad oral. Y la principal herramienta que tenemos en este momento es las radiografías panorámicas. Día a día todo paciente entra y debe
hacerse una radiografía panorámica y podemos hacer análisis no solamente de la presencia de caries, sino de aparatologías que nos traen algunas sorpresas desagradables, algunos tratamientos mal realizados o tratamientos mal cuidados. Esta es una paciente que vino el día de ayer, una paciente donde encontrábamos una lesión oscura en el maxilar inferior en forma quística, porque se ve, no sé si se aprecia bien en la imagen, pero se ve como una lesión arriñonada con una cortical bien definida. Esta es una lesión que puede afectar totalmente todos los dientes inferiores. Desafortunadamente la paciente tampoco vive en el país, pero quedó de regresar a hacerse su tratamiento. También veíamos la presencia de tratamientos no realizados adecuadamente, con una enfermedad periodontal, en donde aquí pues, como decíamos desde un principio, trabajamos con un gran equipo. Necesitábamos una valoración con el periodoncista. Nos gusta muchísimo trabajar con todos los profesionales de la odontología, porque nosotros no hacemos todos los casos. Bueno, no. Yo quiero que abriendo esa imagen veamos el del fondo, porque es que la doctora, qué pena es que hace esto sin micrófono, que miremos esta imagen del fondo, porque esto que está haciendo ella en una radiografía es lo que está en el consultorio. Porque la gente dice, como el muchacho de Estados Unidos, pues es que yo vengo por un problema renal, yo tengo un problema digestivo, tengo distensión abdominal, tengo gases. Cuando yo le abro la boca y le veo esto, entonces la doctora Adriana tiene esto, terreno dentario y sus relaciones reflejas. Y esto es lo que le explicamos al paciente. Y aquí está, cada pieza dentaria con sus órganos. Aquí se explica muy bien. Cada pieza, es que como ella dice, cada pieza dentaria es como un fusible que está conectado con cada órgano. Esto es realmente la medicina interna de la odontología. Esto es estético, finalmente sí, pero en el principio nuestro, la intención nuestra, que los pacientes sean evaluados por los odontólogos neurofocales y, como ella decía, pasar por todos los especialistas. Ella acaba de mencionar el caso clínico, tiene que ir donde un periodoncista y el otro donde otro. Endodoncistas, hay ortodoncistas, la rama de la odontología tiene muchísimas especialidades. Es decir, no es que el paciente llegue y tenga que ser un odontólogo neurofocal, no, ellos coordinan con todos los especialistas de la odontología los diferentes tratamientos, pero se le hace un diagnóstico clínico, no estético. Yo considero, doctor, que nosotros hacemos una asesoría odontológica. Muchos pacientes que vienen acá tienen su odontólogo de toda la vida, vienen de muchísimas ciudades. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de pacientes que vienen de fuera de la ciudad. Y ellos se van felices porque hicimos la valoración, tienen su radiografía, pasaron, hicimos una asesoría en donde yo les digo, busquen su odontólogo, díganle que por favor le retire este material, díganle que desde la parte médica, este diente puede ser el causante, puede ser la interferencia, puede bloquear el tratamiento médico e impedir de que funcione adecuadamente. Los pacientes se van felices porque ellos sienten de que se les habló más allá de la estética, más allá de que el diente estaba oscuro, de que se le cayó la calza, de que las calzas grises hay que cambiarlas. Yo insisto mucho en eso, pero no siempre, es una asesoría odontológica. Y muchos de los pacientes ni siquiera se les hace el tratamiento acá, ella, como dice, son de lejos y se les da esa asesoría para que les continúen su tratamiento. Este no es un programa de odontología, es un programa de clínica odontológica. Vamos a pasar en este corto a ver el complemento de este consultorio, que es rayos X, para que ustedes entiendan los beneficios y lo importante de este examen. En este momento nos encontramos en la parte de radiología, acá en Parque Médico. Este es el equipo Panorex que vamos a utilizar para tomar la radiografía. Abelardo, nuestro paciente que vimos ahora en el consultorio, previa a la inscripción y la toma de todos los datos del paciente, vamos a pasar el paciente, lo vamos a acomodar, vamos a colocar aquí sobre esta parte va un chasis que es donde va la radiografía y vamos a tomar la radiografía del paciente. Abelardo, la señorita que nos colabora va a montar
Va a montar el chasis sobre... ¿Ya está montado? Ya está, sí, ya entonces está. Abelardo nos colabora. Don Abelardo, ¿usted tiene algo que retirarse de la boca? Sí, él se retira la prótesis, retírate eso. Aquí hay servilleticas. Vamos a colocarle un chaleco. Este chaleco tiene un aditamento especial en la parte del cuello, con mucho gusto. En la parte del cuello tenemos un aditamento que nos va a proteger perfectamente. Córrase un poquito hacia adelante, Abelardo. Vamos a poner eso ahí. Otro poquito. Más para adelante el cuerpito, eso. Una manito acá y la otra allá. Perfecto. Un poquito los pies, don Abelardo. Junte los pies. Estamos preparando el paciente para la toma de la radiografía panorámica. El paciente utiliza prótesis total superior. Ya lo habíamos visto en la parte clínica en el consultorio. Este protector, un momento por favor, ¿qué está haciendo señorita en este momento? Le estoy colocando el protector de lengüeta porque como pues se maneja saliva, entonces para que cubra el protectorcito que tenemos acá. Esto es un dispositivo que el paciente debe de presionar con la boca. Abre, cierra, trata de sostener ese algodón con el maxilar superior. Perfecto, en este momento entonces nos retiramos mientras van a tomar la radiografía. En este momento vemos que se prende un bombillo, eso es la indicación de que por esta área no debe de pasar nadie en el momento en que se está tomando la radiografía. La radiografía, el tiempo de toma de la radiografía son más aproximadamente unos 20 a 25 segundos. Ya la tomamos, ¿sí? Ahorita vamos a proceder a sacar el paciente del sitio donde se toma la radiografía. Bueno, vamos a concluir el programa de odontología neurofocal dando énfasis en el diagnóstico con la radiografía panorámica. La radiografía panorámica coloqué esta imagen. No es magia, no es una bola de cristal, es un medio que me va a permitir ver más allá de lo que yo puedo ver. Cuando yo veo el presente puedo cambiar el futuro. Muchos pacientes que han venido a consulta han cambiado porque encontramos patologías o encontramos fracturas o restos radiculares. Ya voy a mostrar algunas de ellas que nos han cambiado el diagnóstico y el manejo del paciente. Con una imagen radiográfica nosotros vamos a ver en tonos grises, blancos y negros las estructuras óseas, las raíces de los dientes, los tratamientos realizados en odontología y especialmente la radiografía panorámica, como dice su nombre, me va a permitir un panorama general de todas las estructuras de la cavidad oral. No solamente miramos los dientes, observamos la forma de los maxilares, la nariz, los ojos, vemos el maxilar superior y podemos hacer el análisis, como hemos insistido, de la presencia de dientes en malposición. Este es el caso que se presentó hace algunos días de la paciente que se tomó la radiografía y se podía apreciar unas calcificaciones a nivel del cuello que si ustedes observaron el programa, después se concluyó afortunadamente que era una calcificación a nivel de glándulas salivares. No era ningún tumor, se le hizo biopsia, se le hizo seguimiento al caso, pero como digo ahora, cuando vemos el presente podemos cambiar el futuro. Esta paciente, si hubiera sido un problema de tiroides, pues lo hubiéramos diagnosticado por esta radiografía. Este es otro caso de una paciente que se presenta con dolores articulares, espalda, codos, hombros, rodillas, y cuando tomamos la radiografía encontramos que le habían realizado este tipo de implantes. Son 3 implantes unidos por una barra para colocarse su prótesis total. En esta radiografía podríamos apreciar
que la paciente tiene muy poco hueso, es solamente esta zonita de hueso, y colocaron esta estructura la cual fracturó el maxilar. Si podemos apreciar bien la imagen, vemos que este implante llegó hasta el borde y hubo una fractura. Desafortunadamente, en este caso, es más complicado el tratamiento radical, que sería retirar esos implantes. Podríamos correr el riesgo de fracturar definitivamente el maxilar. Entonces vamos a tratar este caso de una manera diferente, pero igual que el paciente de nuestro paciente Abelardo, que entró esta mañana aquí a la clínica y que ahora vamos a mostrar la radiografía final. Esta paciente es una paciente sin dientes y podíamos apreciar el reborde y nos encontramos pues esta sorpresa de este implante. Este es otro paciente también de la clínica del Parque Médico que llega con dolores de sinusitis y migrañas constantes. Una de las apoyos diagnósticos que nosotros insistimos que deberían de tener muchos pacientes o la mayoría para poder asistir a consulta es la radiografía panorámica. Si uno piensa en hacer un examen integral del paciente y pensar en lo que llamamos medicina holística. UDM se ha convertido en una institución muy importante para nosotros y tiene su nueva sede en nuestro Parque Médico en la Pradera Dos Quebradas, que es la Universidad Diagnóstica Maxilofacial. Y el doctor Juan Carlos Monsalve es la persona que está detrás de cámaras ayudándonos a nosotros en todo este proceso. Él es odontólogo y yo sí quiero que usted, que tiene amplia experiencia con estas unidades de diagnóstico, nos hable un poco de el porqué de la radiografía y qué encuentran ustedes cada día con este método diagnóstico. Bueno, muy bien. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Darle primero que todo un agradecimiento muy grande al doctor Rojas y al grupo científico del Parque Médico de la Pradera en Dos Quebradas, que nos han acogido, que nos han recibido y que nos han acompañado en este nuevo proyecto, donde pues queremos poner al servicio de la comunidad unos equipos de diagnóstico odontológico que permiten al odontólogo una visión integral del paciente, que permiten al odontólogo con un solo examen que se hace en muy poquitico tiempo, que se entregan los resultados de manera inmediata, tener un espectro mucho más amplio para hacer su diagnóstico. Nosotros nos hemos especializado en radiología odontológica y hemos trabajado muy fuertemente para ofrecer una imagen digital de muy buena calidad. En ese sentido, entonces, un odontólogo con una simple radiografía panorámica, un examen de muy bajo costo, tiene una visión de todas las estructuras de los dientes y de los tejidos que están alrededor, que le permiten hacer un diagnóstico supremamente completo y oportuno del paciente que acaba de llegar a su consultorio. Así como ustedes llegan muchas veces con exámenes de sangre, ojalá a nosotros nos llegaran con este tipo de radiografías. Tengo un caso clínico que van a ver ustedes también en Conexión Vital, donde por prevención le hicimos a la paciente una radiografía panorámica y la doctora Adriana Maya encontraba unas lesioncitas en tejido blando y lo estudiamos, era un tumor de la glándula parótida. Porque con esto se ven muchas imágenes. A propósito, ¿qué podemos ver además de la dentadura en la radiografía panorámica? Ustedes han tenido en otras oportunidades la posibilidad de ver algunas imágenes. Si usted me puede acompañar, podemos mirar aquí un examen común y corriente de cualquier paciente, en donde no solamente tenemos la posibilidad de ver los dientes, como dice el doctor Rojas, sino de ver todos los tejidos que están alrededor de ellos. Primero los tejidos de soporte, los huesos, el maxilar inferior y el maxilar superior, la articulación temporomandibular a ambos lados, es decir, la articulación que permite que el paciente pueda abrir y cerrar la boca, los senos paranasales, específicamente los senos frontales. Esta es una situación
que favorece mucho el diagnóstico en muchas oportunidades porque puede darle al odontólogo algunos elementos que permitan descubrir una sinusitis que puede tener el paciente desde hace mucho tiempo, un problema crónico que lo está relacionando muchas veces con problemas respiratorios, con gripas frecuentes, con este tipo de cosas, y puede tener el origen en un problema dental. Además nos da también algunas imágenes que permiten interpretar el tabique nasal, la desviación del tabique nasal. Podemos también tener con unas radiografías en un momento dado imágenes de problemas en la columna e imágenes de problemas en los tejidos blandos que se pueden reflejar en estas radiografías. Entonces, como ustedes pueden ver, es un examen muy sencillo que nos da muchos elementos de diagnóstico desde el punto de vista médico y odontológico. Esperamos que todos ustedes entiendan esta necesidad importante de hacer estos métodos diagnósticos para poder nosotros tener base para un diagnóstico. Sí, ya saben que en nuestro Parque Médico en la Pradera en Dos Quebradas pueden encontrar este apoyo diagnóstico, y también en el centro de Pereira, en la dirección. En la carrera sexta con calle 25 esquina, allí tenemos nuestra sede principal. Quiero hacer un par de recomendaciones finales, doctor Rojas, si me permite, y es que para nosotros es muy importante que el paciente llegue con una remisión, con una indicación de su odontólogo o su médico, para nosotros saber qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, y para prestar un mejor servicio. Esto porque nosotros tenemos la posibilidad de enviarle el examen inmediatamente al odontólogo a su correo electrónico vía internet, y de entregarle al paciente el estudio, sea en una placa radiográfica convencional como las que todos conocemos, o también en un medio de almacenamiento para imágenes digitales, como puede ser una memoria, como puede ser un CD, como puede ser un disquete. Entonces, si nosotros conocemos quién es la persona que mandó el examen, por qué está mandando el examen, podemos ponernos directamente en contacto con él y alertarlo de cualquier anomalía que encontremos en la radiografía. Doctor Juan Carlos Monsalve, muchas gracias, y a todos ustedes por estar con nosotros, muchas gracias.